El Partido Socialista no tiene regeneración posible. Sus ideas básicas a lo largo de todo el tiempo y a lo que no va a renunciar son contra España y contra la democracia. Obsérvese además cómo hay una especie de política común que es la inmigración masiva, la promoción del aborto masivo y la promoción de la sexualidad estéril, o sea, la sexualidad homosexual. El resultado de esa triple política es un envejecimiento de la población. Además dicen que los inmigrantes nos van a pagar nuestras pensiones. Hombre, los inmigrantes en su inmensa mayoría no tienen nuestra cultura, desprecian nuestra cultura, sobre todo los musulmanes, no tienen la menor intención de integrarse. Hay además el golpe que está haciendo Sánchez. Es curioso porque en cierto modo imita a los nazis. Ganar las elecciones y desde el poder ir destruyendo la legalidad, ir destruyendo la democracia. Los separatistas, cuando llega la transición, no existían casi. ¿Quién les ha facilitado financiación y de todo? Pues ha sido la derecha. Y hay que entender por qué. Algunos creen que Sánchez ha destruido el auténtico Partido Socialista. No, al contrario. Si uno examina toda la evolución de este partido, ve que lo que hace es cumplirlo porque debe creer que se ha llegado de nuevo, como en el 34, aunque esta vez de manera, vamos a decir, pacífica, ha llegado la hora de acabar con la democracia y, en definitiva, con España, ¿no? Hay dos puntos básicos en el PSOE. Uno es la aversión a España. Esto lo decía Julián Marías. El problema con el PSOE es que tiene una idea negativa de la historia de España. Y, por otra, acabar con la democracia. El régimen de la Restauración que destruyó el PSOE fue un régimen liberal que le facilitaba todas las libertades al PSOE. Después de la revolución de la huelga revolucionaria del 17 le permitió conseguir varios puestos en el Parlamento, ¿no? Una cosa verdaderamente demencial, pero así funcionaba. Lo destruyó el PSOE, con otros, pero el PSOE. Pero entonces, don Pío, si quieren destruir la democracia, ¿qué quieren poner en su lugar? ¿Un sistema autoritario? ¿Una dictadura? ¿Qué es lo que pretenden? Hombre, yo creo que ellos van un poco por el camino de Venezuela. Observe que van haciendo, o sea, colocando sus peones a la cabeza de todas las instituciones, a amigotes del Sánchez, y esta es una de las maneras principales, tanto en el ejército como en el aparato judicial, como en el Banco Central, como en todas partes. Lo están haciendo ante la vista de todos. Y en eso colabora también el PP. ¿Por qué? Ya digo, la vaciedad intelectual de este partido es tan enorme que no acaban de ver el peligro. Ellos creen que la democracia consiste en repartirse los puestos, el dinero y los cargos pues, con el PSOE y con los separatistas. Lo creen. ¿Qué se puede hacer? Pues mire, yo no puedo hacer nada más que denunciar, explicar y aclarar esto, porque sin esa labor previa no se puede hacer nada. Dice, la falta de valor moral para afrontar las fechorías del PSOE en nuestra sociedad procede fundamentalmente de la ignorancia de la historia e ideas del partido que se presentaba en 1979 como 100 años de honradez y firmeza. Por eso es tan crucial conocer la historia auténtica. ¿Se está intentando evitar que los niños en los colegios, los adolescentes, conozcan la historia auténtica de España? Desde poco después de la transición, que fue un éxito al principio, desde poco después de ella, se empezó a falsificar sistemáticamente la historia, ya desde los colegios, desde la infancia, ¿no? Y eso, cuando el PP se puso de acuerdo, pues, ¿qué resistencia había? Recuerde que en 2002, digamos que el PSOE y las ideas rupturistas habían ganado todo el terreno cultural e intelectual porque se había sumado a ellos el PP. No había nada que hacer. Había alguna pequeña resistencia, pero que estaba muy marginada. Por ejemplo, Ricardo de la Cierva y algunos otros más. Tenían que actuar como francotiradores porque la propia derecha los atacaba, ¿no? Bueno, en estas circunstancias yo escribí... ¿Sería el caso, por ejemplo, de Isabel Ayuso? ¿Le estaría pasando lo mismo? Hombre, Isabel Ayuso, ella sabe que Feijóo es un separatista gallego, en el fondo, ¿no? No separatista abierto, vamos a separarnos, pero sí diciendo, Galicia es otra cosa, somos una nación oprimida, en definitiva,
nos podemos entender bien con los nacionalistas vascos y catalanes y tal. Esto lo ha dicho él directamente. Ella sabe que, por ejemplo, el de Andalucía está tratando de crear un nacionalismo andaluz, siguiendo al loco aquel, como se llamaba, Blas Infante, que un orate, un chiflado completamente antiespañol y proislámico, como es este Blas Infante, se ha proclamado padre de la patria andaluza, es un insulto total a los andaluces. Esto es el PP, que además está hablando ya de dialecto andaluz. O sea, en Andalucía no se habla español, se habla un dialecto, ¿no? Estas cosas las hace el PP. Y las hace el PP porque, insisto, su política es, no es que sea anti-española directamente, pero España les importa muy poco. Para ellos lo importante es lo que llaman Europa. Voy a hacer una señal, una cosa. Cuando empieza el regeneracionismo, Ortega y compañía, Ortega sacó aquella frase de que España es el problema y Europa la solución. O sea, hay que estar ciego e inútil para decir una cosa así. España tenía problemas, claro, que terminaron en la guerra civil, pero el resto de Europa tenía unos problemas mucho más serios que terminaron en 2 guerras mundiales, nada menos. Eso no lo veían. O sea, es algo increíble. Eran tan europeístas que no fueron capaces de elaborar un mínimo ensayo histórico, político, ideológico sobre Europa. No hay ninguna bibliografía que valga la pena por parte de aquellos europeístas. Ni siquiera un libro de viajes por Europa, hombre. O sea, eso ya indica lo que llamo esa vaciedad intelectual que ha sido, la hemos sufrido todos estos años. Cuando decimos que el PP ha favorecido los separatismos, debemos entender por qué. Hay una razón, hay una lógica en ello. Y es que ya desde la UCD era un partido que se formó básicamente con la Falange, con el movimiento. Eso fue su base orgánica, vamos a decir. Pero los dirigentes eran cristiano-demócratas. Estos democristianos, pues claro, resulta que también eran democristianos los separatistas vascos. Arzallus era democristiano. También lo eran los separatistas catalanes. Pujol era democristiano. Entonces, por su falta de conocimiento de la historia, por su falta de crítica, por su mezcla de ignorancia y de frivolidad, pues ellos pensaron, bueno, si todos somos democristianos, aquí al final no va a pasar nada. Nos vamos a entender, sí, habrá sus peleillas, sus cosas por aquí y por allá, pero les vamos a dar lo que piden, incluso más de lo que piden, y se van a calmar. Porque les dieron más de lo que pedían. O sea, la enseñanza en particular, la enseñanza fue un punto clave. Porque, claro, en aquella época los vascos y los catalanes no eran separatistas. Eran, bueno, tenían cierta simpatía muchos por el PNV o por lo que sea, pero era una cosa de puro regionalismo. Y la autonomía parecía la solución. Bueno, pues como eran todos, por otra parte, para el PP y incluso para la UCD, para los democristianos, pues lo ideal, tampoco les importaba demasiado España y tal, les importaba sobre todo Europa, lo que ellos llamaban Europa. Que ya digo que no han producido un solo ensayo que merezca la pena sobre Europa. Le he preguntado por Ayuso. ¿Qué opina usted de García Paje? ¿Sería la solución para regenerar el Partido Socialista? ¿Tendría un voto mayoritario incluso de parte de la derecha en caso de que se presentara a presidente de España? El Partido Socialista no tiene regeneración posible. Sus ideas básicas a lo largo de todo el tiempo y a lo que no va a renunciar son contra España y contra la democracia. Destruyeron el régimen liberal, destruyeron la democracia con todos sus problemas de la República y han destruido ya la democracia que salió de la transición. O sea, digamos, la amnistía no solo es un golpe contra la democracia, contra la Constitución, contra todo. Es el regodeo en el golpe. Es el regodeo en el golpe. Y en eso participa el PP también, evidentemente, ¿no? Y yo veo que la única posibilidad es Vox. Vox me parece que en general lleva una línea correcta. Yo no soy de Vox, pero lo observo. Y creo que le faltan 2 cosas. Quizá una postura más valiente de vindicación del franquismo, precisamente como causa de la democracia.
O sea, sin el franquismo no habría sido posible ninguna democracia. Habríamos vuelto al caos de la República. Y vindicación de la neutralidad para España. España es hoy día un enorme Gibraltar, vamos a decirlo de alguna manera. Y Ayuso sabe todo eso. Ayuso sabe eso y el paje, pues yo creo que es un charlatán sin más, ¿no? Por lo que he visto, es un charlatán que parece que está ahí, pero no está. A la hora de la verdad sigue. ¿Por qué? Pues porque pasa lo mismo que con Felipe González. Felipe González hizo lo que quiso con el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque era el que daba de comer a todos. En definitiva, eso lo explico también como su abandono del marxismo, llamado abandono del marxismo, que fue una cosa muy, muy graciosa, muy cómica, ¿no? Con discursos dignos de Cantinflas y cosas por el estilo. Estas cosas yo creo que no tiene, el Partido Socialista no tiene solución. Tiene que hundirse, como se han hundido otros muchos partidos, como se hundió la OCDE. Usted decía aquí en una de sus tuits, el PP es más peligroso que el PSOE y los separatistas, porque aplica las mismas políticas, finge lo contrario y desarma cualquier resistencia a ellas. Esto es muy duro, ¿verdad? No creo ser nada duro, creo que expongo una realidad. Observe usted que los separatistas, cuando llega la transición, no existían casi. Se proclamaban autonomistas. Con eso se contentaban aparentemente, ¿no? Ellos lo veían como un paso para ir más allá, un poco como el PSOE en la República lo veía como un paso para ir más allá, ¿no? ¿Y quién les ha facilitado financiación y de todo? Pues ha sido la derecha. Fue primero la OCDE y después el PP. Y hay que entender por qué. No es que ellos estén a favor de que estas regiones se separen, pero también piensan que si separan demasiado, tampoco importa demasiado, siempre que estemos todos en Europa, lo que llaman ellos Europa, la Unión Europea. Bueno, por cierto, en Europa que votan lo mismo prácticamente en el 90% de los casos. Claro, bueno, es que están de acuerdo en todas las políticas básicas. Yo me asombra que un votante del PP no quiera verlo. Vamos a ver, la Agenda 2030, la política, la ideología LGTBI, el aborto masivo, la inmigración masiva, en fin, todas las cosas están de acuerdo. Obsérvese además cómo hay una especie de política común que es la inmigración masiva, la promoción del aborto masivo y la promoción de la sexualidad estéril, o sea, la sexualidad homosexual. En fin, no vamos a meternos con los homosexuales, allá cada cual, pero es una homosexualidad estéril y el resultado de esa triple política es un envejecimiento de la población. Además dicen que los inmigrantes nos van a pagar nuestras pensiones. Hombre, los inmigrantes en su inmensa mayoría no tienen nuestra cultura, desprecian nuestra cultura, sobre todo los musulmanes, no tienen la menor intención de integrarse. Y por el contrario van a estar como las capas bajas y más explotadas de la población, con los salarios más bajos. Y van a estar resentidos en general. Esto es lo que va. Pero además, un país que desde Felipe González... Estaría de acuerdo con esta imagen, ¿verdad, don Pío? Sí, desde Felipe González, España tiene entre 2 y 3 millones de parados, que llegaron a 5 millones con Zapatero. Oye, ¿qué necesidad tenemos? Dicen, es que tenemos necesidad de esos trabajadores extranjeros. Pues si tenemos 2 millones o 3 millones de parados. O sea, es toda una auténtica demencia que tiene su lógica, no vamos a hablar ahora de ello, pero es una lógica larga, ¿no? Igual que la colaboración entre el PSOE y los separatistas, pues viene de muy lejos, viene concretamente de 1918, como ya dije, y esto hay que entenderlo, porque la insurrección del 34 se dio entre el PSOE y los separatistas catalanes. Y ahora están otra vez en lo mismo, ¿no? De otra manera. Hay además el golpe que está haciendo Sánchez. Es curioso porque en cierto modo imita a los nazis. Los nazis intentaron un primer golpe en Múnich, le salió mal. Hitler fue a la cárcel, estuvo allí una temporada, escribió su Mein Kampf y después pues cambió de estrategia por completo. Estrategia de utilizar la legalidad, los medios legales, para destruir la legalidad.
Esto es lo que ha hecho el PSOE desde hace muchos años. Utilizar los medios legales, o sea, las elecciones, mediante la demagogia, en fin, ganar votos, que no era demasiado difícil dada la vacuidad intelectual de sus contrarios, ¿no? Ganar las elecciones y desde el poder ir destruyendo la legalidad, ir destruyendo la democracia, salida del franquismo. ¿Por qué? Porque está salida del franquismo. Ellos están contra la monarquía. ¿Por qué? Porque la monarquía viene del franquismo, por mucho que intente disimularlo, ¿no? La propia monarquía viene de ahí. ¿Qué le va a hacer? Y bueno, pues estamos ante un golpe de tipo nazi, ¿eh? Y debemos también tener esto en cuenta, cómo contrarrestarlo. Aquí hay un problema porque son muchos años en que la propaganda de estas personas, el discurso, la interpretación de la historia de estas personas, no ha tenido apenas oposición. No ha tenido apenas oposición. O sea, ya digo que en el 2002 habían ganado por completo la partida. Claro que en 2003 publiqué yo Los mitos de la guerra civil y eso fue un golpe muy fuerte para ellos. Aquel libro podía haber dado lugar a un debate, ¿no? Pero claro, no puede haber debate porque ellos saben que lo pierden. Entonces pues vamos a seguir. Da lugar a las leyes de memoria. Pues si le parece, vamos a seguir con estos que llama usted la marca blanca o los escuderos del PSOE, que es el PP. Dice, atiende, votante del PP. Tu partido apoya la Agenda 2030, la ideología LGTBI, la financiación de los separatismos, la invasión africana, la corrupción del PSOE y la propia, la sumisión a Marruecos y a Gibraltar. ¿Por qué le votas en lugar de votar directamente al PSOE? En vez de votar a la marca blanca, votar a la marca original, ¿no, don Pío? Claro, ¿para qué? Lógicamente un votante del PP debería plantearse esto. Realmente estoy votando a las mismas políticas del PSOE, ¿no? ¿Y por qué? Para eso vota ya al PSOE directamente, ¿no? Si es que crees en eso. Pero si no crees, ¿qué demonios pasa? ¿Que estás ciego por completo ante la realidad o qué? Yeah. Esto es el gran problema porque en las elecciones pasadas podía haber habido un vuelco en la política española. Podría haber habido un vuelco si Vox hubiera mejorado y ampliado sus primeras elecciones, en que sacó más de 50 diputados, ¿no? Pero claro, entonces se volcaron todos contra Vox. Por eso digo también, mira, hay un argumento decisivo a favor de Vox. Contra él están todos los partidos y políticos corruptos, todos los medios de masas corruptas, subvencionadas y compradas. Solo por eso hay que votar a Vox, aunque solo fuera por eso. Porque si todos están contra ellos y son unos corruptos, pues indudablemente Vox debe de ser otra cosa. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya ves que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.